Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a los estudios de Doctrina Básica de Centro Cristiano Avivamiento, en la cual Dios hoy va a hablar a tu corazón, a tu vida, y esta enseñanza va a ser de edificación para cada uno de nosotros, para cada uno de los que escuchan la palabra de Dios. Es necesario de que tengas tu Biblia en la mano, la palabra de Dios, la espada del Espíritu, para que veas y visualices y entiendas cada uno de los versículos bíblicos que Dios va a hacer hoy en tu vida. Es necesario abrir el corazón, la mente al Señor, al Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración antes de empezar la clase de doctrinas básicas, colocando esta enseñanza en las manos del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por aquellos, Señor, que están en este momento ayudando, están ahí con su Biblia, Señor, para edificación, para aprender, para edificación de tu pueblo, Señor. Que seas tú, Señor, a través de esta enseñanza de los atributos de Dios, para conocerte a ti, las características de lo que es Dios en nuestras vidas. Señor, te pedimos que los ayudes, que nos ayude en este momento para conocerte más. En el nombre de Jesús. Amén. Los atributos de Dios. Estamos estudiando en esta clase qué son los atributos de Dios. Y vemos que Dios tiene muchos atributos. Entre esos están los naturales y los morales. ¿Qué son atributos? Los atributos de Dios son las características, la esencia de Dios, lo que Dios es, lo que Dios ha existido desde la eternidad, desde el principio hasta el fin. Es necesario conocerlo cada día más. ¿Pero cómo lo conocemos? Hoy tú que nos estamos iniciando en las escuelas de doctrina básica, conocer cada día más de Dios. Uno de los atributos esenciales de Dios es que Dios es espíritu. Dice en su palabra que en Juan 4:24 que dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es una persona real, es espíritu, pero no está sujeto a ningún cuerpo porque Él está en todos lados. O sea que tú lo puedes buscar, tú lo puedes invocar en espíritu. La palabra habla de que lo busquemos en espíritu, que los verdaderos adoradores los adoren en espíritu y en verdad. Otro de los atributos de Dios es que Dios es eterno. Dios siempre ha existido desde la eternidad, desde el principio hasta el fin. Él no ha cambiado, nunca ha cambiado. Él sigue siendo Dios. Él es el que crea, Él siempre ha existido. Uno de los versículos que avala de que Dios es eterno lo podemos conseguir en Deuteronomio 33:27, que dice así: el eterno Dios es tu refugio y cada abajo los brazos eternos. Él echó delante de ti al enemigo y dijo: destruye. En Apocalipsis también habla, en Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, y el todopoderoso. Vemos que Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin, siempre ha existido. Otro de los atributos de Dios es infinito. En Salmo 92 dice: antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Dios es infinito, Dios siempre ha existido. Otro de los atributos naturales de Dios es que Dios es inmutable, Dios no cambia, es el mismo, siempre será el mismo. Santiago dice 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y el Salmo 102:27 dice: pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Dios no envejece, Dios es el mismo, Dios es el que está ahí delante para ayudarte, para ayudarnos. Es necesario conocer los atributos de Dios porque sabemos en qué Dios hemos confiado. Uno de los más relevantes, aunque todos son relevantes, es que Dios es omnipresente. La palabra omni significa en el latín que todo lo puede. Y presente es que Él está en todos lados. Dios está en todo lugar. El salmista David decía en el Salmo 139,
versos 7 y 10 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Vemos que el salmista David habla y hace unas preguntas: ¿a dónde iré? Tú te has hecho preguntas, yo me he hecho preguntas de a dónde iremos, de dónde escaparemos. A veces queremos huir de la presencia de Dios, pero donde huyamos, Dios está ahí para rescatarnos, para ayudarnos. Así que no te sientas solo, no te sientas triste, porque Dios es omnipresente, otro atributo de Dios. Sabes que está ahí en tu casa, donde lo invoques está el Señor. Amén. Otro de los atributos del Señor es: Dios es omnipotente, todo lo puede, no hay nada imposible para Él, para Dios. Todo para Él es posible. En Génesis 1:1 dice: el Señor Dios creó los cielos y la tierra. Imagínate tú, Dios creó todo. Dios es poderoso, Dios es todopoderoso. Dios todo lo puede, no hay nada que sea imposible, no hay ninguna petición, no hay nada en este mundo que no sea posible para Dios. Entonces pídele con fe, pídele creyendo de que Dios contestará tu oración, de que Dios es un Dios omnipotente, un Dios todopoderoso. Amén. Otro de los atributos de Dios es que Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe. Es el único que puede saber los pensamientos, puede saber lo que tú estás pensando, lo que yo estoy pensando. Dios puede saber todo, no hay nada oculto, todo está desnudo delante de Él. Un versículo que avala la omnisciente poder de Dios es Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean reprendidas. Para Dios todo es posible. Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar. Miren lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 139, versos 7 y 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Amén. Vemos que el salmista David le hace unas preguntas al Señor: ¿de a dónde huiré? ¿A dónde iré? Porque Dios está en todos lados, Dios está en todo lugar, en todo sitio donde usted lo invoque, donde yo lo invoque. Amén. Otro de los atributos de Dios es que Dios es omnipotente, Dios todo lo puede, Dios es todopoderoso. En el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1, dice que Dios creó los cielos y la tierra. Dios es el creador, Dios es todopoderoso, Dios todo lo puede, es todo poder. No hay nada que sea imposible para Dios, todo es posible para Dios. Otro versículo de la palabra que dice, que aclara de que Dios es omnipotente, está en Génesis capítulo 17, verso 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Ve? Dios le habló a Abraham, al padre de la fe, de que Él era todopoderoso. Ese es tu Dios, ese es mi Dios, y todo aquel que invoque el nombre de Jesús, ese es su Dios. Amén. Dios es omnisciente, otro de los atributos de Dios. Dios todo lo sabe, no hay nada que sea oculto para Él. Todo está desnudo delante de Él, todo está desnudo delante de su presencia. Uno de los versículos bíblicos que avala que Dios es omnisciente está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 20, y dice así: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea que el que se acerca a Dios, sus obras, sus malas obras,
van a ser descubiertas, porque la palabra de Dios, Dios todopoderoso, Dios omnisciente, escudriña todo, lo sabe todo. No hay nada oculto. No hay nada oculto delante de la presencia de Dios. Dios es sabio, otro de los atributos de Dios. En Judas 1:25 dice: al único sabio y Dios nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio, potencia y ahora por todos los siglos. Amén. Él es la fuente, la riqueza de la sabiduría es Dios. Cuando leemos la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos llenarnos de sabiduría. El conocimiento viene de Él, la ciencia viene de Dios. Dios creó todo. Entonces, si nosotros nos acercamos a la fuente de la sabiduría que es Dios, podemos ser sabios como Él es, porque somos hijos de Dios, somos creación de Él. Tenemos que ser perfectos como Él es, semejarnos a la mente. Dice la palabra que tenemos la mente de Cristo. Entonces, la sabiduría proviene de Dios. Tú eres sabio cuando lees las Escrituras, cuando te metes con el Señor, cuando lo escudriñas, cuando lo buscas, cuando lees sus palabras, cuando lees Proverbios, cuando lees Eclesiastés. Ahí está la sabiduría de Dios. Vamos a hablar ahora sobre los atributos morales. Ya hablamos sobre los atributos naturales, pero vamos con los morales y dice que uno de los atributos es Dios es bondad, Dios es santo. Uno de los versículos que habla que avala de que Dios es bondad está en el Salmo 51:1, que dice: ¿por qué te jactas de maldad, oh perezoso? La misericordia de Dios es continua. Estamos vivos por la misericordia de Dios. Dios nos está dando su bondad cuando nos vestimos, cuando comemos, porque tenemos un trabajo, porque estamos con nuestra familia. Dios está siendo bondadoso. Dios es santo. Otro de los atributos de Dios es que está sin mancha. Dios es el Cordero, es santo. Él no tiene participación con ningún pecado, está en la excelencia. Él es santo. Dice que es santo, 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 dice el Señor. Dice en Isaías 6:3: y el uno al otro dando voces, diciendo: santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. El Señor es 3 veces santo. Tú también eres santo porque has creído en Él. Así que purifiquémonos en su palabra. Uno de los grandes atributos de Dios es que Dios es amor y es un fruto del Espíritu Santo, el amor. El amor que nos caracteriza, porque Él nos escogió a nosotros. Nosotros no lo escogimos a Él, Él nos escogió primero y por eso Él nos ama y nosotros le amamos a Él. Dios es amor, Dios está ahí, Dios está para ayudarte, Dios está para sustentarte, Dios está ahí para abrazarnos. En medio de la pandemia, en medio de las dificultades, su infinito amor nos alcanzó, porque estamos hoy compartiendo la palabra de Dios. Dios es justo, Dios es verdad, otro de los atributos de Dios. Es necesario, tú que estás ahí estudiando los atributos de Dios, que te acerques a Él, que lo busques, que lo conozcas. Dios está anhelando que lo conozcamos más, que no solamente conozcamos su nombre, que es Dios, que es Jehová, que es Elohim, que es Adonai. No, quiere que lo conozcamos. Una vez un hombre decía, una predicación: ¿por qué buscas mis manos por lo que yo te pueda dar? ¿Por qué no buscas mi rostro para conocerte, para yo conocerte, para que tú me conozcas? Le decía a Dios. Y es verdad, a veces vemos la mano de Dios, ¿qué es lo que nos pueda dar? Pero Dios hoy te dice: busca su rostro, conócelo, conozcámoslo más y veremos la victoria de Dios, y veremos los atributos y las bondades de Dios, los atributos naturales y los atributos morales. Nuestra mente finita a veces no comprende muchas cosas, pero en su conocimiento y en la revelación del Espíritu Santo podemos avanzar y podemos creer que el Señor es Dios todopoderoso. Espero que esta clase haya sido de bendición sobre tu vida y de edificación, y que ahí donde tú estás, el Espíritu Santo haya tocado tu vida y haya iluminado los versículos de la palabra a tu vida y se haga patente en tu vida para que seas un cristiano, un hombre y una mujer de Dios para servicio de toda buena obra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y sigue sintonizando, sigue viendo las clases de doctrinas básicas que te van a ayudar para crecimiento como cristiano y como hijo de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén.